Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque además de mi compañero de fórmula, mi querido Oscar, el día de hoy nos acompaña Martín Osterhel. La verdad nos da mucho gusto que estés con nosotros, Martín. Dale, Somos muy fans de todo el legado de tu familia, de tu abuelo y lo que estás haciendo ahora, que es mantener viva, ¿no? esta leyenda. Sí, bueno, nada, muy contentos de estar aquí en México por primera vez. Y sí, bueno, es un trabajo que es como una misión personal que tuve siempre, ¿no? De mantener un poco de alguna manera la vida trunca que tuvo mi abuelo al desaparecer a los 58 años. Y bueno, continuar su legado, por supuesto, y no solamente por nuestras acciones, sino también por toda la cultura argentina, ¿no? Que levantó de alguna forma a la vuelta de la democracia un símbolo como es el Eternauta y otras historias más también que tienen que ver con mi abuela, ¿no? Que nosotros tenemos una gran legión de seguidores que aman a las novelas gráficas, las tiras cómicas. El Eternauta, sin duda alguna, puede ser el más importante latinoamericano, ¿verdad? Este trabajo. Aquí en México tenemos los nuestros, sí, pero no del tamaño del Eternauta, porque el Eternauta está editado prácticamente en casi todo el mundo, en muchos países, con mucho éxito, ¿no? Sí. Yo no sé ni cuántos países son, creo que son unos 20 más o menos. ¿Cuántos son? 20, no sé a cuántas lenguas ya. Siempre el Eternauta durante mucho tiempo funcionó como pasa mucho con el tema de el consumo más del mundo gráfico y todo, que es un poco más de culto, ¿no? Como pasa por la gente que conoce cómics, las novelas gráficas, etc. Pero sin embargo había como un prestigio, que hay como una historia detrás del Eternauta. Que es la leyenda detrás del Eternauta. Es lo que pasó con la serie. En la Argentina, lo que está sucediendo en el resto del mundo, que está la serie y está el libro original, ¿no? Y todo lo que pasa en el medio, que es el mundo del Eternauta. El mundo del Eternauta incluye también un suceso cultural, y un suceso que habla de otro tipo de cuestiones, que no es solamente la aventura del Eternauta, ¿no? Me queda claro. Según yo, dijiste esto en alguna ocasión. El Eternauta es un símbolo de la resistencia social y la idea de resistencia siempre es incómoda. Perdiste prácticamente a toda tu familia durante la dictadura militar. Entonces, como bien lo estás diciendo, o sea, no es una novela gráfica más, sino finalmente, y eso es lo maravilloso, ¿sabes?, del mundo del arte. Esta creación está ligada, como dices tú, a la historia argentina, en la cual nos podemos ver todos, porque la represión se vive en todo el mundo. Sí, y es interesante también, como vos decís, el tema del arte es como tramitar esos traumas de alguna manera sociales, ¿no? Que tiene que atravesar, en este caso la Argentina, que lo sigue atravesando, ¿no? Pero atravesarlo por medio del arte también, ¿no? Hay algo ahí como que es liberador, sobre todo porque el Eternauta no es, como decimos en Argentina, una bajada de línea, es decir, te cuento lo que yo pienso en términos políticos o sociales. Es una aventura que tiene muchas capas, pero que conecta no solamente con el propio destino de mi abuelo, el destino de mi familia, como vos decías, y sobre todo con la historia argentina, sino que conecta con un símbolo, y esos símbolos son muy importantes, y además los símbolos son siempre terreno de disputa. Los símbolos no hay que entregarlos y nada más, digamos, es como los derechos, ¿viste? No lo des por sentado porque te lo van a comer. Exacto. Entonces, por eso son símbolos. Por eso son símbolos. Sí, el símbolo tiene algo particular, que el símbolo está hecho de nada, y está hecho de todo. O sea, un símbolo es un símbolo. Pero sin embargo es algo muy importante también como para poder atravesar. Así que sí, el Eternauta tiene de alguna manera eso, y está hecho en condiciones, la historia original está hecha en condiciones. La Argentina del siglo XX pasó por una dictadura en el 30, en el 43, en el 55, en el 66 y la última más sangrienta en el 76. Ese es el contexto en donde la generación de mitad del siglo pasado, 45 en adelante, empezó a generar, digamos, una discusión frente a los totalitarismos, y un poco en el mundo del Eternauta está ejecutado, ¿no? Ok. Yo, pasando un poco más al tema técnico, sé que estuviste muy involucrado en todas las grabaciones del Eternauta, que fuiste como consultor. Sí. La parte de involucrar tecnología, tecnologías nuevas para una serie, la graba en Latinoamérica para Netflix, ¿cómo se vivió desde tu perspectiva? Porque pues venimos de una novela gráfica que acaba usando las tecnologías más avanzadas para poderse reproducir en pantalla. Sí, lo interesante de eso es el tema de
No es tanto, por ejemplo, el tema de los efectos especiales, ¿no? No solamente de llegar, uy, mirá qué bien que se ve, sino que generar un imaginario posible. Exacto. Digamos, ¿qué le daba, por ejemplo, en la Argentina es una cosa muy, a mí me emociona mucho, digamos, que además generó como un público de chicos y de jóvenes, adolescentes, pero además medio preadolescente también, que quedaron muy conectados porque pasaba un poco lo que pasaba en el Eternauta original, que era que la historia se iba narrando en un recorrido de la periferia al centro, de la periferia a los suburbios de Buenos Aires, ¿no? Como decimos, la provincia de Buenos Aires hacia el centro, de que él estaba a la cabeza en invasión, era un recorrido muy consistente, ¿no? Entonces los chicos veían como que de alguna manera su recorrido, que era lo que me había pasado a mí cuando lo leía, yo no tengo un recuerdo inicial de la primera vez que lo leí, porque lo leí todo el tiempo, pero los chicos se reconocen en que eso que están viendo en la serie, en este caso, digamos, es verdaderamente su entorno, es lo que viven ellos cuando se toman un colectivo, de donde viajan, digamos, y todo eso. Y eso les generó inclusive a muchos más chiquitos, digamos, como mucho terror. Claro, mucho terror porque puede pasar. Claro. Lo ven cercano. No solamente porque puede pasar, sino porque la historia, en términos de postproducción, en términos de efectos visuales, se transformaba en algo inmersivo para ellos. No es lo que pones adelante, no sé, pones un monstruo, cualquier cosa adelante, sino que era su mundo. Y lo que logró la producción de Eternauta, lo que logramos en una producción donde estamos muy orgullosos, es que con las limitaciones propias del mundo, del mundo latinoamericano, digamos que la ciencia ficción nos es como un poco vedada, digamos, para eso, y en ese sentido podemos hablar también del cisma que va a haber un poco el Eternauta, no solo como novela gráfica, sino como posibilidad de contar a la ciencia ficción de otra manera. Exacto. ¿No? Aquí lo platicamos en Guía del Hater cuando estrenó la serie. La verdad, mira, por un lado nos sentimos muy orgullosos porque se trata de un relato latinoamericano y por consiguiente pues nos llega. Somos latinos. ¿No? Pero sobre todo por la calidad con la que está realizada y el nivel con el que está producido, que estamos acostumbrados a la referencia inmediata, por sobre todo los mexicanos, que tenemos tan cerca la industria cinematográfica, ¿no? Los avances digitales con respecto a esto, o a Europa también. Y de repente ver el Eternauta con el acento re argentino, ¿no? En los barrios, hablando con Darín a toda como velocidad. Protagonista, y en este universo, ¿no? Fantástico, y que los efectos digitales no demeritaran el legado de tu abuelo, me parece espectacular. Sí, ese es el desafío que tenía originalmente la idea de poner en pantalla el Eternauta, ¿no? El gran desafío siempre había como temas siempre, durante muchos años se quiso hacer el Eternauta, casi desde la vuelta a la democracia, esto que te contaba antes. Todo el mundo de la cultura de alguna manera levantó esto. El mundo de la literatura, toda una generación de los 80, ¿no? Cantidad de escritores muy, muy importantes en Argentina. Hemos sacado Manu, Rodrigo Fresán, Juan Forn, Juan Sasturain, bueno, Miller, Ricardo Piglia, que por ejemplo lo metió en la colección de clásicos argentinos, hizo una colección muy importante del diario Clarín, rompe la colección con un cómic, que es el Eternauta. Dice, esto es tan importante como el resto de las obras. Claro. ¿No? Y lo decía Piglia, además, ¿no? Piglia, Ricardo. Grande, ¿no? Oye, esto que comentabas ahora, ¿no? De que tanto chicos como grandes pueden identificarse gracias a la serie porque ahora la conocen. Te cuento que una parte de la familia de mi marido es argentina. Y entonces un día en una comida en la mesa estábamos hablando de la serie y se paró el tío, que es el más grande, y dijo, están hablando de esto, y sacó así el cómic, la novela gráfica. Entonces me pareció muy interesante como el hecho de... O sea, hay veces que cuando hacen adaptaciones a la pantalla chica alejan a las generaciones, y siento que esta logró unir a todas las generaciones porque es muy fiel a lo que representa la novela gráfica. ¿Qué tan fácil o difícil fue mantenerse apegados? O sea, ¿qué tantos retos tuviste para decir esto sí va, esto no va? Exacto. ¿Cómo manejarlo? Había una cantidad de cosas que ya estaban organizadas desde que empezamos a mover el proyecto junto con mi mujer Laura Bruno, que es productora ejecutiva también, que hubo... un primer momento, nosotros aprovechamos, te lo cuento rápido, digamos, conseguimos los originales del Eternauta hasta el 2010 más o menos. En Italia, ¿verdad? Claro, hasta el 2010 no se había editado el Eternauta con los originales, que estaban no perdidos, pero habían perdidos en el mundo de Italia. Perdidos en el mundo de Italia. Y antes siempre las ediciones se habían hecho a partir de escaneados de ediciones anteriores, photoshopeados, mejorados, pero no era, digamos, los originales. Cuando encontramos los originales o cuando organizamos la posibilidad de conseguir unos escaneados originales, que los tenía un coleccionista italiano, no tenía la totalidad, tenía un 85%, los otros se habían perdido. Pudimos relanzar de alguna manera el Eternauta, que se ve incluso mejor
que en las ediciones del 57, porque las ediciones del 57 era un papel barato para una edición popular. En cambio ahora, digamos, se ve muy bien. Incluso nosotros tenemos las hojas escaneadas, yo tengo además algunos originales, pero digo, las hojas escaneadas sin restaurar, es decir, tiene los lápices, se ve las manchas, tiene los sellos de la editorial, entonces tiene todo un mundo que no se ve en el libro. Pero aprovechamos un poco eso, un poco para empezar a llegar a lenguas, a traducciones que estaban vacantes, como la traducción en inglés. Entonces, a partir de eso, hicimos de alguna manera como medio un anzuelo, no solamente para poder editarlo en inglés, que lo editamos con la editorial Fantagraphics, que hizo la editorial Fantagraphics es una editorial muy boutique, muy buena, y estamos muy orgullosos de estar también en eso. Y Gary Groth, el editor, es una editorial de Seattle, hizo una edición espectacular, que incluso que tiene que ver un poco con la cosa mítica que no se conocía, que se conocía por el mundo del mundo del cómic, pero no era masivo. Entonces sacan una preventa en Amazon en donde ponen el Eternauta. Entonces en todo el mundo de la crítica en Estados Unidos y qué sé yo, quienes conocían empezaron a poner, digamos, 5 estrellas All Time Classic, ¿no? Okay. Entonces decía, pero era un All Time Classic, pero nadie lo conocía, digamos. Entonces, bueno, pasa un poco eso con el tema del mundo de la serie. Entonces ahí aprovechamos un poco para hacer el salto al mundo audiovisual. Nos hicimos reuniones generó mucho interés, nos hicimos reuniones con productoras, con representantes de actores, y había mucho interés, y empezamos a poner, y ahí voy un poco a tu pregunta, las coordenadas de qué necesitábamos nosotros. Entonces, como condición, yo impuse particularmente, iba a tener que estar filmada en Buenos Aires y tenía que estar en español. Se fueron todos. ¿Sí? No quedó ningún gringo interesado en eso, porque era muy difícil, porque era para hacerlo de otra manera, era para justamente adaptarse, qué sé yo. De ahí rompías de alguna manera un código, que es un poco lo que hablábamos antes con el tema del Eternauta, que es, mi abuelo en el año 57 hace un movimiento muy mínimo, pero muy gigante, incluso también para el mundo del género latinoamericano, ¿no? Los géneros latinoamericanos, que es, para hacer ciencia ficción, y en términos populares, se olvida de los códigos de representación anglosajones de la ciencia ficción. La ciencia ficción era para escenarios que no es para nosotros, ¿no? Para el latino. No, exacto. Y consolida los propios. Empieza a contar la ciencia ficción a la Argentina, que también se extiende a nuestras formas de ser latinoamericanas, digamos. Que las consideraciones en relación a lo heroico eran diferentes, la relación de contarla a la altura de la calle también era diferente. La manera en que nos relacionamos los vecinos, los amigos, las vecindades. La lógica exactamente, los barrios, la lógica de la carencia, la lógica de con poco medio que nos arreglamos para tratar de hacer frente, y justamente para usar ese ingenio me tengo que relacionar con vos y ver de qué manera lo podemos hacer. Bueno, ese tipo de cosas tan propias y latinas hacen, pero por el otro lado también, cuando lees el Eternauta en todas las capas de sentido que tienen, es muy consistente la historia que se está contando. Entonces en un punto tiene mucho que ver con lo que pasó con la serie. ¿Entendés? Estamos contando ciencia ficción sin vueltas a la Argentina. Es brutal, la verdad. ¿Entendés? A lo argentino. Porque la verdad que tiene hasta la música, o sea, no hay ningún tipo de consideración global, y sin embargo, es algo que hablamos también con otro compañero, que es en los años 50, entre el 57 y el 59, que se editó semanalmente el Eternauta, era muy heredero de la cultura de masas, ¿no? De la tensión de Estados Unidos con el tema de la Guerra Fría, ¿no? La ciencia ficción y todo ese mundo. 70 años después, por el mismo lugar de donde vino, está volviendo como una novedad, a inocular nuevamente, ¿no? Se está repitiendo la historia. No, pero vuelve a Estados Unidos, y lo interesante, a poder producirse, digamos, desde Netflix, etcétera, y lo interesante para el resto del mundo, que es una cosa que, por eso tengo una especie de misión personal acá en México, porque es un país que me interesa mucho, es que poder generar un puente justamente de sentido para poder, que se pueda generar un puente para poder leer esa ciencia ficción latinoamericana de otra manera, ¿no? Brutal. Y te voy a decir una cosa, en este momento tan importante, porque sé que Argentina está pasando por una crisis con respecto a la producción de audiovisuales, con respecto del apoyo gubernamental. Esto es un manifiesto. ¿Sabes? Sí. La serie es un manifiesto, con todo el apoyo que Netflix entró como casa productora, porque lo estuve viendo en redes, ¿no? Con el fenómeno. Y lo que me alucinaba del éxito del Eternauta es que los mismos argentinos lo utilizaban como estandarte y como bandera patriota. El Eternauta genera una cosa, este es un momento de la Argentina bastante desafortunado, digamos, ¿no? En muchos aspectos. Pero entre otras de las cosas hay como una manera muy degradante de lo argentino. O sea, hay una entrega total, digamos, de los argentinos. Digo una cosa muy sencilla, y me gustaría no meterme en el tema de la política, pero Milei es un síntoma, no es la causa, ¿eh?
Es el síntoma después de todo un momento, digamos, ¿no? Y sobre todo la juventud representada en eso. La juventud incluso le está dando la espalda ahora también a Milei. Vamos a ver a dónde entramos. Y por el otro lado también me pregunto cuántas desesperanzas puede acumular el pueblo argentino, digamos, una detrás de la otra, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. ¿Para qué me perdí? Con respecto a la actualidad, o sea, al fenómeno y al uso de estandarte. El Eternauta, un poco como pasaba con la familia de tu compañero, es como un símbolo, entonces, y se ha transmitido en la Argentina de familia a familia, ¿no? O sea, el abuelo le puede llegar a regalar al nieto el Eternauta, pues es algo importante, y tener el tomo del Eternauta en la biblioteca es algo importante, ¿no? Entonces lo que pasa es que el Eternauta lo que pasó de una manera... Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que me dijo una cosa muy, muy linda. Me dijo, yo llamo Martín Miguel, ¿no? Entonces algunos me dicen Miguel, qué sé yo. Entonces me dice un amigo Uli, me dice, Miki, lo que pasó es un milagro, digamos. Y es cierto, porque me podrían haber entrado de todos lados, de la relación de mi familia con la política, de la situación política. El gobierno podría haber hecho podrían haber mandado 1.000 millones de trolls, etc. No importa. En general, lo que te quiero decir es que entre el libro y la serie hubo un espacio cultural de conversación tan fuerte que no entró ese hater, ¿entendés? No entró, no pudo entrar. No había lugar. Pero no pudo entrar porque la conversación se dio de una manera natural y súper transversal. ¿Y cuál es la conversación? La conversación era que empezó a ocupar espacio de representación, de resistencia, que no estaba ocupando lo político. La representación política no ocupa esos espacios de resistencia, entonces de pronto un programa de televisión, que tenía otras cosas, no es tan inocente, de pronto empezó a ocupar un espacio y empezó a haber un suceso cultural muy, muy emocionante, ¿no? Los cambios que hubo, ya para terminar, pero los cambios que se hicieron de la novela gráfica a la serie, ¿estuviste tú de acuerdo con eso? Sí, estoy como ¿Qué piensas de que mucha gente señalaba que Darín, el actor, ya era bastante grande como para interpretar el personaje? No, eso era mira, cuando te contaba, digamos, de las condiciones, entre comillas, digamos, de qué pensaba que tenía que ser en español y filmado en la ciudad de Buenos Aires. Después había otra cosa que ya había habido una experiencia previa en el 2008 cuando Lucrecia Martel, la gran directora argentina, había querido llegar a... Hubiera sido otra cosa, ¿estás de acuerdo? Otra cosa, sí, ojo. Pero Lucrecia Martel, no pensemos que Lucrecia Martel hubiera dicho como... La Ciénaga. La Ciénaga con el Eternauta. No, porque en ese momento estaba interesada para filmar Alien. Así que no era, y Alien no lo iba a filmar tampoco como La Ciénaga. Claro, tal cual. Que para otro lado es un peliculón, La Ciénaga. Sí. Entonces otra de las... y en ese momento, Lucrecia en el proyecto, que además también lo había encarado en vida Oscar Kramer, que es la K de KIS, que es la productora en la Argentina, que actualmente está haciendo eso. Había un legado también ahí que había que recomponer, que es muy emocionante también. Y entonces había dos hemisferios. Se adapta en época original o se adapta o se hace, digamos, en época actual. Cada una de las situaciones en términos de ciencia ficción cambian los sentidos en términos de comentarios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, con Netflix pensamos en general, digamos, y Bruno también, con Bruno Estañaro, cuando lo integramos, un poco la idea era hacerlo en época actual. ¿Qué era lo que pensaba yo desde siempre, que si fuera en época actual? Es que a mí me interesaba un Juan Salvo. El Eternauta es la historia de un sobreviviente. Digamos, ¿no? Y a mí me interesaba un Juan Salvo un poco desgastado, ya no como el padre de familia más joven, más como vital, un tipo más de la segunda oportunidad, digamos, ¿no? Después había otro tema que tenía que ver con cuestiones más de narrativas, digamos, que es la relación con las armas. En la Argentina de los años 60, y sobre todo en la parte más de provincia, y en general, digamos, la relación con las armas en términos domésticos no era tan difícil de pensar. Pero si un tipo con una escopeta en una casa en el 2020 es un tipo pesado, no es un tipo de familia, claro. un tipo pesado. Y entonces pasó una cosa. En términos de símbolo, yo pensaba en algo que era una cosa que a mí lo tenía como una materia pendiente. Las dos traumas argentinos consecutivos que nos llevan a la democracia que tenemos hoy fueron los 30.000 desaparecidos y nuestros soldados de Malvinas, de la guerra de Malvinas. Exacto. Entonces, a mí siempre me había interesado mucho la generación Malvinas, la generación de Darín, de la generación de Ricardo. Sí. Y había algo ahí que se podía reponer. Y hay algo un poco del gusto, sin hablarlo, digamos, tanto de Bruno
que tiene un gusto esto de filmar a la altura de la calle y un talento muy grande para conectar con lo popular, que nos parecía cada uno por su lado, pero nos encontramos en ese lugar, que poner en escena a un excombatiente en los códigos de un sobreviviente nos parecía algo que era una especie de justicia poética, digamos, que se tenía que dar, ¿no? Y también hay otras cuestiones que tenían que ver más también con el propio registro de la historia, que era que cuando este personaje, que tiene los traumas de un sobreviviente de una guerra, que era la guerra de Malvinas, ¿no? El personaje de Juan Salvo de Darín, cuando tiene que ponerse la escafandra y salir nuevamente a la nieve y encontrarse nuevamente con la muerte y estar nuevamente con una escopeta y qué sé yo, sale a Malvinas, sale a su peor pesadilla. ¿Entendés? Entonces un poco, una idea fuerza que tiene un poco la historia es, en esta adaptación sería, o sea, es la historia de un sobreviviente de una guerra. Él piensa que es un sobreviviente de una guerra que pasó. Y no. Y va a ser un sobreviviente de una guerra que va a empezar. Que está empezando. Fue la preparación, podemos decir, para ver. Es una preparación que casi el enfrentamiento emocional, digamos. Oye, Martín, qué gustazo hablar contigo y conocerte, la verdad. Y felicidades por lo que lograste. La historia detrás del mito, ¿no? De que es un mito que tiene eco aquí en México y que abrazamos, la verdad, y del cual también nos sentimos orgullosos porque hace ver a Latinoamérica grande, ¿no? En la producción de audiovisuales y en el mundo del entretenimiento, de las novelas gráficas, de los cómics. Yo te quiero, nada más para finalizar, tú tienes un recuerdo de tu abuelo. Dice que no recuerdas a tu familia, pero tienes un recuerdo cuando tú tenías 4 años. Yo tengo el primer recuerdo de mi vida. O sea, ¿viste? Cuando puedes decir, bueno, ¿cuál es el recuerdo de mi vida? Yo puedo identificarlo concretamente, que es un momento muy cruento, que es el día que asesinaron a mis padres en diciembre del 77. Yo no estaba con ellos. Fue en otro, bueno, en el mismo lugar, pero en diferentes momentos. Entonces me llevan con 4 años al lugar donde estaba detenido mi abuelo, en un centro de detención. Y paso toda una tarde con él, y ese es mi primer recuerdo, una especie de despedida recíproca. Y es un recuerdo no es un recuerdo cruento, no es un recuerdo del orden de estamos atravesando una bisagra en nuestra vida, ¿no? Nuestra historia familiar, un abuelo con un nieto. Pero sin embargo me acuerdo de estar con mi abuelo, como un abuelo, como un nieto, hablando de las cosas que hablábamos siempre. Me acuerdo, un banco de cemento. Y bueno, mi abuelo ahí negoció que me lleven a la casa de mi abuela, que ellos estaban separados hace un par de años, y además mi abuela no tenía contacto, no tenía actividad política ni nada, ¿no? Entonces de alguna manera me pudo negociar, digamos, que me llevaran a la casa de mi abuela, donde me crié, y bueno, después hay otras historias relacionadas con eso. Oye, qué gustazo que hayas estado aquí, la Muchas verdad, gracias aquí por en Guía del compartirnos todo Hater. esto, además. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.